Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos, muy buenas tardes, ya cayendo en noche, por supuesto. Agradecerles su presencia, su participación en esta actividad académica y nos proponemos desarrollar en el día de hoy de una manera muy sucinta. No quiero terminar este semestre sin hacer una muy breve referencia, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, para presentar algunos aspectos, digamos, básicos de dos temas que son trascendentes y que tienen en Colombia una gran incumbencia, por supuesto. Algunas nociones al derecho internacional humanitario que nos proponíamos hacerle en la clase pasada, lamentablemente, pues no pudimos por las deficiencias de carácter técnico, y a la par algunas muy breves referencias a la Corte Penal Internacional, que actúa como un organismo que complementa de alguna manera el derecho internacional humanitario. No sin antes recordar, en virtud de que hoy es la última clase del semestre, la culminación del programa de la asignatura, que dentro de 8 días, tal y como lo han establecido ustedes mismos, a esta misma hora estaremos realizando la evaluación correspondiente al tercer corte, que comprende, tal y como está anunciado desde un comienzo, un repaso total del temario visto a lo largo del semestre. Bueno, bien, jóvenes, entonces hablemos en primer lugar del derecho internacional humanitario. Y en ese orden de ideas, la primera pregunta que uno se formula es, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Y digamos, a título de antecedente o de origen del derecho internacional humanitario, que es una disciplina, desde luego, del derecho internacional público, es una ramificación del derecho internacional público, que ha surgido particularmente ya de una manera formal en la segunda posguerra, es decir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del proceso de reflexión que la sociedad internacional hizo sobre los efectos de una guerra que se tramita o de los conflictos armados que históricamente se habían dado realmente sin control, digamos, de contenido humanitario, de esencia ética, sin un mínimo de lealtad. Es cierto que nos vamos a matar, pero dicho en términos un tanto coloquiales, matémonos con algo de lealtad, con algo de humanidad, y entonces por eso el derecho internacional humanitario empieza a existir como una disciplina jurídica. Siempre hemos sostenido que el derecho internacional no prohíbe la guerra, no tiene los instrumentos suficientes para prohibir la guerra, pero desde luego toda la comunidad internacional y sus instancias internacionales, los cuerpos que se han creado y que se han desarrollado para procurar la convivencia de los estados en climas de armonía y en un ambiente pacífico, pues procura justamente evitar que la guerra se dé y que exista. Es tal vez el papel prioritario de Naciones Unidas y uno de los papeles fundamentales del Consejo de Seguridad que tiene Naciones Unidas, donde se discuten con carácter inmediato las inminencias y los riesgos cuando estamos al borde de provocar conflictos armados de trascendencia, digamos, un tanto universal, ¿no? Pero evitarla como tal, pues le es absolutamente imposible, pero sí lo puede, sí puede reglamentar la guerra, y ese en parte es el papel del derecho internacional humanitario. Prácticas humanitarias en los conflictos bélicos han existido también de vieja data. No es un invento, pues, del mundo moderno, desde luego con las características con que hoy en día los tenemos regulados, pues sí es realmente a partir de 1949. Pero cuando digo que han existido prácticas humanitarias de vieja data es porque aún desde los tiempos de las guerras antiguas se permitían y se toleraban cierto tipo de consideraciones frente a los heridos, particularmente,
frente a quienes resultaban víctimas del combate, no víctimas de la guerra como tal, sino víctimas del combate, que son dos conceptos distintos. No víctimas de la guerra, por ejemplo, son los desplazados, las familias, la población civil, que no tiene nada que ver en el conflicto y sufre las consecuencias. Pero comienza primero el derecho internacional humanitario con una serie de prácticas, digamos, mínimas, por supuesto, de algún grado de asistencia, de tolerancia, en relación con las víctimas del combate, con quienes los soldados que caían en el campo de batalla. Las guerras antiguas fueron unas guerras profundamente duras, devastadoras, crueles, con miles y miles de muertos. Es que los ejércitos de la antigüedad eran realmente ejércitos no solamente muy bien equipados, muy bien armados. Los antiguos tuvieron unas flotas navales que hoy en día todavía impresionan, ¿no? La flota naval de los romanos, por ejemplo, la flota naval de los atenienses también. Es decir, eran verdaderas armadas. Y cuando digo armadas era con una gran, para la época, sofisticada técnica en materia de naves y de buques y en fin, implementos para la navegación y para el desarrollo de las guerras en los mares. No había espacio aéreo, no había naves para combatir como hoy en día, donde la guerra es fundamentalmente aérea. Para entonces era una guerra básicamente que se desarrollaba en los mares, por eso se impulsó tanto el desarrollo de las armadas y de los equipos de guerra de ese orden. Y eran ejércitos supremamente numerosos, es decir, a una guerra se llegaba fácilmente con 100.000 soldados y los muertos que quedaban eran del orden de 20.000, 30.000, es decir, y los heridos pues en las mismas proporciones. Entonces, estos datos para referenciar que eran guerras realmente muy duras, muy impactantes, en donde en el campo de batalla quedaban lamentablemente tendidas muchas personas en un estado de sufrimiento y de postración como consecuencia de los impactos que el combate les dejaba. Y entonces ahí comienzan a gestarse algunas prácticas, digo, de consideración, de humanidad, y lentamente se van consolidando, no tanto a un nivel de que se institucionalicen y de que se acepten por los contendientes, sino que se creaban equipos internos dentro de las mismas tropas para aliviar a sus propios combatientes cuando estaban en circunstancias de desorden. Pero no hay duda que la Iglesia cristiana comienza a ganar un espacio importante, cumple un papel trascendente en la humanización de los conflictos, porque la Iglesia soportaba en sus consideraciones de ese orden religioso y de ese orden humanístico. La Iglesia es un credo que tiene una alta dosis de humanismo. Pues por supuesto las comunidades religiosas empiezan a cumplir ese papel de asistencia en los conflictos bélicos, y van ganando un espacio y se van consolidando, y los contendientes van admitiendo que puedan entrar hasta cierto punto esas comunidades religiosas a cumplir esa labor de asistencia con los heridos en el combate. Y eso se va a desarrollar hasta cuando en 1863, si mal no estamos, don Henry Dunant decide crear la Cruz Roja, y ya se empieza a consolidar, digamos, una institución que va ganando un espacio. Hoy en día es una organización universal, de ella hablamos en unas clases pasadas, que tiene el papel justamente de asistencia humanitaria y que en los conflictos también extiende su labor al auxilio cuando se presentan tragedias o cuando hay necesidad de rescates. Pero básicamente la Cruz Roja nace, la concepción de Dunant fue esa: prestar la asistencia cuando se registraban los conflictos de carácter bélico. Y va diseñando, van perfilando una organización que tiene unas características que son las características mismas del derecho internacional humanitario. Por eso, digamos desde ahora, que los protocolos de Ginebra, que son los soportes normativos básicos del derecho internacional humanitario, son administrados, son regulados, son vigilados en su cumplimiento por la Cruz Roja Internacional. Esa es la entidad que tiene a su cargo, digámoslo, el manejo, el control, la supervisión de cómo los países actúan frente al cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. Entonces, así en términos pues a vuelo de pájaro, estas son como las razones, digamos, un tanto antecedentes, sin tanto detalle, de las circunstancias que dieron lugar a que el derecho internacional humanitario finalmente se fuera creando o elaborando. Prácticas humanitarias, para sintetizar la idea, ha habido de vieja data, han existido de tiempos antiquísimos. Pero como derecho internacional humanitario sí es un producto ya que surge, decía hace un instante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esa autocontrición, esa
reflexión, esa evaluación que hizo la sociedad internacional de los efectos devastadores y de todo lo que conocimos en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, sin negar que, o sin querer ocultar que de ahí para atrás todas las guerras fueron excesivamente crueles, carentes de los sentidos mínimos de ética, sin consideración por ningún valor de dignidad o de consideración humanitaria hacia el contendor. Entonces, todos esos factores llevan a que la humanidad provoque, con un impulso de Naciones Unidas, desde luego, la creación de una conferencia que se reúne en la ciudad de Ginebra en el mes de abril de 1949 para ya, sobre unos textos previos y sobre experiencias ya recogidas, proceder a formalizar la expedición de unos tratados, ¿sí? de unos instrumentos de carácter internacional, naturalmente, en los que la sociedad internacional fija las pautas de lo que conocemos como derecho internacional humanitario. Y entonces, en ese orden de ideas, pues nos preguntamos qué es el derecho internacional humanitario. Y desde luego que hay que decir, en términos un tanto generales, que es un conjunto de normas, por supuesto, es un sistema, digamos, normativo, para emplear la expresión clásica de los tratadistas que se ocupan de definir qué es una disciplina jurídica. Es un sistema normativo que por razones humanitarias, como lo venía expresando hace un instante, procura, trata, es un sistema normativo encaminado, tendiente a que se limiten y se restrinjan los efectos de los conflictos armados. ¿Sí? Regula, de alguna manera, el desarrollo del conflicto bélico. Por eso decía también hace un instante, no puede impedir la sociedad internacional la guerra. No hay un instrumento jurídico capaz no se ha diseñado hasta ahora un instrumento jurídico ni un ente internacional que sea capaz de impedir que se suscite una guerra. Si Estados Unidos llegara a declarar la guerra a cualquier otro país del mundo, ¿cómo haríamos para impedirle a Estados Unidos que no haga la guerra? Tendríamos que utilizar un medio de fuerza, y un medio de fuerza de las mismas condiciones de los Estados Unidos. Luego eso no es factible, digamos, desde el punto de vista de términos de fuerza. Entonces, por eso el papel del derecho humanitario hasta ahora es simplemente decir, mire, vamos a pelear, pero limitémonos entonces y hagámoslo en las siguientes circunstancias, con un grado de consideración mínimo, con unas reglas de juego mínimas, ¿sí? Mínimas, que tienden a humanizar un poco el conflicto. Tal vez lo he dicho aquí en algunas oportunidades anteriores, es como las peleas de boxeo, del viejo boxeo, porque ese de ahora es supremamente salvaje, ese no tiene límites. Del viejo boxeo, donde cuando el contendor cae a la lona, no se le puede pegar, hay que darle un tiempo, que se recupere, que se levante para que el combate pueda seguir, y si no puede seguir, pues el juez declara terminada la pelea. Pero de eso se trata, ¿no? De poder desarrollar un pugilato bélico, en este caso, digamos, con un mínimo de reglas de lealtad y de consideración hacia la parte contraria, de humanismo, para utilizar el término adecuado. Y cuando hablamos de humanismo, partimos de consideración por el ser humano. El humanismo es justamente una corriente filosófica que deriva de las tendencias naturalistas, naturalistas, diríamos, en el campo del derecho, que le dan al ser humano una dimensión y una consideración especial justamente por la condición de ser humano, de donde nace un tanto también, con algunos ejercicios teóricos, el concepto de dignidad del ser, que entre otras informa como un principio básico nuestro ordenamiento constitucional colombiano. Bien, entonces volvamos un poco a la pregunta inicial. ¿Qué entendemos por derecho internacional humanitario? Decimos, pues es un sistema de normas que por razones humanitarias, con fundamento en las experiencias que se conocen de las guerras excesivamente crueles, procura limitar los efectos de los conflictos armados. ¿Cómo los limita? Exigiendo de las partes en contienda un respeto y una protección para varios bienes, digamos, de carácter jurídico. ¿Cuáles son esos bienes de carácter jurídico? En primer lugar, el respeto y la consideración por las personas que no participan en el conflicto, lo que en Colombia llamamos la población civil, que lamentable, ahí era donde decía hace un instante, son víctimas de la guerra, pero no son parte de la guerra. Sí, lamentablemente la guerra extiende sus efectos nocivos y en este caso pues se generan una cantidad de víctimas, la gente que no
tiene nada que ver en el conflicto, tiene que huir despavorida, abandonar todo, someterse a un sinnúmero de riesgos, cuando no a un sinnúmero de tratamientos, cuando no es que resulta afectada como consecuencia del desarrollo de esos conflictos. Y en Colombia eso sí que ha sido horroroso. A capítulo negro el que lamentable hemos escrito los colombianos, con bando de uno y con bando de otro lado. De pronto la balanza está más negra en alguno de esos dos bandos, cada cual dirá en su propia intimidad cuál, pero desde luego ninguno de los sectores que han desarrollado los conflictos armados internos en Colombia en los últimos 50 años, bueno, y si se quiere atrás, porque esa época de la violencia que conocieron nuestros mayores fue también igualmente cruel, ¿no? Era igualmente la guerra, una violencia que fue de unas características aterradoras por la cantidad o por la manera como se cometían los actos de sangre propiamente, el acto de bandolerismo de que habla Orlando Falsborda en su libro de Historia de la Violencia en Colombia. Bien, entonces decimos cómo pretende limitarlo, exigiendo respeto, exigiendo protección a las partes que desarrollan el conflicto militar, primero por las personas que no participan en el conflicto, que no son parte del conflicto, ¿sí? Que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la guerra, o también extiende los efectos para aquellas personas que, habiendo sido parte de alguno de los bandos en contienda, han dejado de serlo. Han dejado de serlo porque han quedado en una condición que los ha puesto fuera de combate. Herido, no puede seguir combatiendo. Su único combate es luchar por no morirse, pero ya no tiene la capacidad o la energía para seguir enfrentando al enemigo, para disparar, para desarrollar un operativo militar. Entonces, o personas que, habiendo participado del conflicto, se marginan del conflicto. Es decir, me retiro de uno cualquiera de los bandos en conflicto y, por supuesto, en tanto dejo de formar parte del grupo de hostiles o de combatientes, pues no tengo por qué ser víctima ya de un conflicto que, si bien lo fui, ya no lo soy. Entonces, en relación con las personas, para sintetizar la idea, con el bien jurídico de las personas, por darle alguna denominación un tanto técnica, decimos que el derecho internacional humanitario se perfila o se dirige a proteger a las personas que no son parte en el conflicto, pero que sufren las consecuencias del conflicto o que se ven en riesgo de sufrir las consecuencias del conflicto. Y de igual manera anoto a las personas que, formando parte de uno cualquiera de los grupos en contienda, quedó por fuera del combate, porque quedó herido y ya no puede seguir combatiendo, o porque se ausentó, digamos, se fugó, renunció, desertó de uno cualquiera de los bandos en conflicto y, por supuesto, ha dejado las armas, ya no tiene con qué combatir, luego no puede seguir siendo un objetivo del desarrollo de la guerra, y entonces el derecho internacional humanitario le da un tipo de protección a esas personas. El segundo bien jurídico que es objeto de tutela, de protección o de cuidado por el derecho internacional humanitario son lo que llamamos los bienes civiles, ¿sí? Pero bienes civiles que no representan ventaja militar alguna para ninguna de las partes en conflicto. No tienen por qué ese tipo de bienes ser objeto de ataque o volverse, como se dice técnicamente en el derecho, un objetivo militar. Son bienes que no dan ventaja militar a ninguna de las partes en conflicto. El caso típico, la iglesia de Bojayá. La iglesia de Bojayá no tenía por qué ser un objetivo militar. Todo lo contrario, la gente se concurren allá ese día porque, frente a la circunstancia de riesgo que le generó el conflicto, por un lado las FARC y por otro lado los paramilitares, disparándose a todo fuego sin control alguno, pues la gente no encontró, creyó, no solamente por su sentido espiritual, sino porque era tal vez el lugar de mejor refugio. Todos pensábamos siempre que la iglesia es finalmente el mejor sitio para resguardarnos, en la idea de que no es objeto de ataque. Lo mismo pensaron las gentes en la batalla de Pienta, en Charalá, se refugiaron en el templo, llegaron los españoles y los masacraron. Luego, allá no es la primera vez que ocurre en la historia de Colombia. Entonces decimos, ese tipo de bienes no tiene por qué ser objeto de un ataque de carácter militar. Las universidades están definidas como sitios que no pueden ser objeto de ataque militar, ¿sí? Y por consiguiente tampoco pueden ser objeto de ocupación militar,
Si una tropa llega y se resguarda digamos, en los muros de un centro educativo, pues por supuesto, está vulnerando disposiciones del derecho internacional humanitario. Hay un conjunto de bienes en términos generales que el derecho internacional humanitario define como están fuera de combate. Es decir, no pueden ser objeto de la agresión militar, por consiguiente la contienda bélica no los puede afectar. Y son los bienes civiles, construcciones que nada representan desde el punto de vista militar. Desde luego, un cuartel, sí, claro, un cuartel es un objetivo militar. Ahí verán las tropas y no lo custodian, no lo cuidan. Es apenas natural que un ataque en una contienda bélica, y el derecho internacional humanitario así lo admite, un cuartel puede ser objeto de un ataque militar, pero una escuela, ¿por qué? Una universidad, ¿por qué? Una iglesia, ¿por qué? Un hospital, ¿por qué? ¿Sí? Y eso lo vemos lamentablemente a diario en los conflictos de tipo bélico. Lamentablemente eso acontece. Entonces el derecho internacional humanitario pretende la protección de ese tipo de bienes. Pretende también la protección de otra serie de bienes que tienen una connotación histórica o que pueden tener una connotación ambiental o que se constituyen en bienes para la prestación de los servicios públicos básicos a la población. Derecho internacional humanitario en ese orden de ideas, en tanto en el concepto de protección de bienes, incluye la noción de que, por ejemplo, las redes eléctricas, los acueductos, el agua no se puede envenenar. Es decir, hay protección a ese tipo de bienes porque pues, la vida de las poblaciones depende de esas instalaciones y no tiene por qué convertirse eso en objetivo militar, y por consiguiente son bienes que deben estar por fuera de cualquier acción o de cualquier operativo o dispositivo de tipo militar en el desarrollo de una contienda bélica. En relación con lo que anotaba hace un instante, que los centros universitarios no pueden ser objeto, según el derecho internacional humanitario, de ataque, recuerden que ese es uno de los puntos que se debate en relación con el atentado que se hizo el año pasado a la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía, ¿no? Que algunos han sostenido que se violó el derecho internacional humanitario por parte del ELN porque atacó un centro que es un centro de estudios, es un centro académico, es un centro de formación o de preparación profesional de quienes van a desempeñarse más tarde como oficiales de la policía, y que en ese orden de ideas no tenía por qué ser un objetivo militar tal y como el ELN lo vislumbró y lo atacó de la manera vil como lo hizo. Otros sostienen, digamos, una visión un tanto contraria, ¿no? Pues sí, es un centro de formación, pero es un centro de formación de personas que más adelante van a estar al servicio del Estado y van a prestar su concurso para el desarrollo del conflicto. En ese orden de ideas lo entendieron como un objetivo militar y lo atacaron. Posiciones o visiones varias sobre ese particular. No conozco hasta el momento que haya habido realmente un pronunciamiento categórico de fondo, ni por concepto académico, ni por razón de autoridad que diga que sí o que no era un centro de objetivo militar. Vamos a ver si de pronto algún organismo de carácter internacional hace un pronunciamiento mucho más claro o contundente sobre ese particular. Entonces decía, en esa protección de medios están no solamente ese tipo de edificaciones que sirven a la población civil, que simbolizan la población civil, que forman parte de la cultura de la población civil, en ese orden de ideas, los museos, por ejemplo, los sitios históricos, no pueden ser afectados por la contienda bélica. Lamentablemente, por ejemplo, en el Medio Oriente, particularmente en Siria, en esos conflictos de Irán, de Irak y de toda esa zona que es un permanente batallar allá en una guerra que ya ni entendemos, que se han destruido lamentablemente en los años 80 y 90, los bombardeos incluso de las mismas tropas americanas, han destruido una cantidad de museos, de joyas de la humanidad, de documentos y de expresiones casi que prehistóricas también. Sabe que allá en la Mesopotamia es el punto de partida de las sociedades primitivas, y que incluso los relatos bíblicos ubican el paraíso ahí en el valle de la Mesopotamia. Y lamentablemente muchos de esos tesoros, ¿sí?, se han perdido como consecuencia de la destrucción de museos que se han hecho. ¿Cuánto le va a doler a la humanidad ese tipo de destrucciones que han pasado hasta cierto punto un tanto inadvertidos, es decir, como sin valorar, como si no hubiésemos entendido como humanidad qué fue lo que se hizo allá al destruir todos esos documentos antecedentes de nuestra historia universal, de nuestra historia como hombres, como seres humanos, y de nuestra historia como sociedad, la expresión cultural de lo que ha sido la humanidad
o de lo que fue la humanidad en sus primeros años. Y finalmente hay un tercer objeto, digamos una especie de bien jurídico también que el derecho internacional humanitario protege, que es el derecho internacional humanitario controla los métodos de guerra. No solamente protege a las personas que denunciamos, no solamente protege y limita a la guerra en relación con los bienes que he citado, sino que también le dice, ojo, la guerra se debe desarrollar bajo unos métodos, ¿sí?, que tienen que tener unas restricciones. No todo método es válido en la guerra. No todo implemento es válido en la guerra. Por ejemplo, un método que no es válido es uno que a veces se utiliza, que en Colombia fue cuestionado cuando se hizo el rescate ansonado de un grupo de secuestrados que ya llevaban años en poder de las FARC. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, les agradezco controlar los micrófonos ahí, hay alguna, ya muy amable. No es válido en la guerra, en el marco del derecho internacional humanitario, simular determinados actos para fingir, para hacer caer en engaños y valerse de esos engaños para propiciar el golpe militar. Y eso en parte fue lo que ocurrió cuando se hizo el rescate de esos secuestrados, porque se hizo creer a la fracción que tenía en poder a los secuestrados que iba a haber un entendimiento, un diálogo de carácter humanitario. Se utilizaron helicópteros abusando de los símbolos de la Cruz Roja, que son unos símbolos de respeto del derecho internacional público y que las partes están obligadas a respetar. Es decir, se creó una confusión que la columna de las FARC, de manera un tanto ingenua, mordió el anzuelo, pues esperaba la lealtad de la contraparte, por supuesto. Y eso permitió y facilitó, además de otra serie de acciones y operativos que para nada descalifican como acción militar, pero por supuesto, ese es un hecho que fue objeto de censura en su momento sobre el particular. Por fortuna, yo creo que tenían clara las tropas nuestras que no podían masacrar a los guerrilleros que estaban ahí, porque donde los hubieran masacrado, el escándalo internacional hubiese sido de un orden, bueno, de unas proporciones mayores, porque obviamente si se hubiese dicho, como se dijo, engañaron a la columna, y que los engañaron, los mataron engañados. No los mataron en combate legítimo, que es otra cosa perfectamente distinta. Entonces digo, la guerra, y traigo a colación este ejemplo, y eso no es solamente en Colombia, en muchas partes del mundo ocurren ese tipo de situaciones. Reglamenta el derecho internacional humanitario también los métodos que utilizan las partes en conflicto, pone límites al ejercicio de ciertas estrategias, de ciertas acciones de carácter militar, cómo limita el uso de determinadas acciones, de determinados operativos militares. Por ejemplo, no puede haber bombardeos donde hay menores de edad. De hecho, ningún operativo militar se puede cumplir donde hay menor de edad, porque los niños tienen en el derecho internacional humanitario un trato y una consideración de preferencia. Ya veremos a renglón seguido quiénes tienen la condición de privilegio como personas a la luz del derecho internacional humanitario. Escándalo que también hubo en Colombia recientemente, a raíz de un bombardeo por allá hace unos años, que se vino a descubrir finalmente hace poco en una región de los Llanos, donde las fuerzas aéreas dispararon sus misiles, sus dispositivos contra un campamento, y en ese campamento, pues al parecer había unos menores de edad, pues, se afirma que ya estaban con armas, no se sabe si secuestrados o no secuestrados o qué. En todo caso murieron algunas personas que todavía tenían la condición de menores de edad, y eso generó también, recuerden ustedes, un escándalo y algún gran debate al interior del Congreso de la República, que incluso llamó al ministro de la Defensa a un debate de control político sobre ese particular. Entonces, y el empleo de ciertas armas, eso que llamamos la bala Dundum, por ejemplo, que no solamente hiere, mata, sino que explota. Entonces, el derecho internacional humanitario dice, ¿para qué causar más sufrimiento si ya la bala cumplió su papel de herir, si se quiere, de matar? ¿Para qué destruir? Entonces, limita el uso de armas químicas, por ejemplo, ¿no? El uso de ciertos explosivos, el uso de ciertas, es decir, restringe, vamos a ver si el tiempo nos lo permite, de por lo menos enunciar ese tipo de acciones. Bien, el derecho internacional humanitario, decía al comienzo de la charla, está soportado en los instrumentos internacionales que se conocen como Convenios de Ginebra, que expresaba son los instrumentos resultantes de las asambleas que la comunidad internacional, reunidas en esta ciudad de Ginebra, en Suiza,
logró elaborar en el lapso comprendido entre abril y agosto del año 1949, codifica en los tratados, en los instrumentos internacionales, así conocidos convenios de Ginebra, las normas, digamos, básicas, esenciales de lo que se define hoy como derecho internacional humanitario. Son básicamente 4 convenios. Colombia formó parte de esas asambleas. Colombia ha estado siempre vinculada al tema del derecho internacional humanitario y ha tenido en algún momento hasta un papel interesante, digamos, en cierto afán por aplicar el derecho internacional humanitario. Esos convenios son de agosto de 1949, son 4 convenios básicos porque han tenido unos instrumentos que se llaman protocolos que les han dado desarrollo a esos convenios de Ginebra. Los protocolos son también una manera de llamar los tratados, dijimos en su oportunidad cuando nos ocupamos de las diferentes denominaciones que se dan a los instrumentos internacionales y dijimos que por protocolo generalmente suele denominarse a un tratado internacional que desarrolla otro tratado internacional. Una especie, anotábamos en su oportunidad, de lo que en el mundo del derecho civil solemos decir como un otro sí. ¿Es el otro sí un contrato? Claro, es una adición al contrato, es un desarrollo del contrato, es algo que hace claridad en relación con el contrato, sino que el lenguaje, el argot o el imaginario popular construyó la expresión otro sí, pero en la práctica eso es otro instrumento de la misma dimensión de un contrato. Entonces, el convenio número 1 de Ginebra es el convenio que se ocupa de regular la manera de aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. ¿Sí? De eso se ocupa el convenio número 1 de Ginebra. Y entonces desarrolla toda una regulación en relación con el tratamiento que debe darse, repito, a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio dirigido únicamente a la regulación de los enfermos y de los heridos dentro de las fuerzas que están en contienda. Llámense rojos, negros, verdes, blancos, azules, amarillos, como quieran llamarse los ejércitos, independientemente de los estados que estén en contienda, independientemente de las partes en conflicto, el derecho internacional humanitario cobija a todos los sectores que formen parte de la contienda bélica. Y el número 1 de esos convenios se ocupa de regular cómo se asiste o se trata, cómo se regula, digamos, la suerte humanitaria de los enfermos y de los heridos como consecuencia del enfrentamiento. El convenio número 2 se ocupa de la suerte que deben, o mejor, del tratamiento, ¿sí? Suerte, así se denomina, así lo dice textualmente el convenio, suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. En el mar se pueden desarrollar combates y entonces hay un convenio especial para regular la situación de quienes tienen la condición o quienes están bajo la protección del derecho internacional humanitario, digamos, en alta mar, como consecuencia del conflicto que se está presentando o desarrollando. El convenio número 3 de Ginebra se ocupa del trato que debe darse a los prisioneros de guerra. Ese es un derecho, si se quiere, todavía además contenido humanitario. Ya soy prisionero de mi enemigo, el enemigo me debe tratar bajo unos presupuestos. No me puede dar un trato cualquiera, ¿sí? Porque el concepto de dignidad le asiste todavía a la persona, así tenga la condición de prisionero. Si tenga la condición de prisionero, debe ser objeto de un tratamiento de consideración por parte de quien lo ha sometido o lo tiene bajo su control. Entonces, ese convenio regula cuál es ese trato humanitario que debe darse a los prisioneros, qué garantías se le deben dar, qué tipo de asistencias, qué tipo de regulaciones en términos generales determinan la relación que se crea entre quien lo sometió y el prisionero. Y el convenio número 4 es el que se refiere a la protección que se debe a las personas civiles en tiempos de guerra. Es decir, a los que no son parte del conflicto, qué tipo de protección debe brindar el derecho internacional humanitario. Esos son los 4 convenios básicos de Ginebra de 1949. Para tratar de hacer un símil, son los documentos constitutivos, como si fuesen la constitución de lo que conocemos como derecho internacional humanitario. Son los documentos básicos, soportes. Ahí se formaliza realmente. Desde entonces, comparto la expresión de los tratadistas, se puede hablar formalmente de derecho internacional humanitario.
Antes pudo haber prácticas humanitarias, pero derecho internacional humanitario no. Aquí sí, porque ya la sociedad internacional así lo dispuso. A esos convenios de Ginebra asistieron varios estados, es decir, varios estados, numerosos estados en número de 120 y pico para la época. Hoy en día creo que 192, 195 estados han ratificado, se han acogido, se han sometido a las regulaciones de los convenios de Ginebra. Luego casi en un alto porcentaje la comunidad internacional está toda vinculada a los convenios de Ginebra. Y esos convenios tuvieron un desarrollo a través de lo que conocemos como los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, ¿sí?, que son del año 1977. Los dos protocolos que desarrollaron los convenios de Ginebra y que regularon algunos campos, precisaron algunos campos y la aplicación del derecho internacional humanitario, en primer lugar, en los conflictos armados de carácter internacional. Es decir, cuando dos estados son las partes, o más estados, son las partes en contienda. Conflictos armados de carácter internacional. El protocolo, el protocolo adicional a los convenios de Ginebra número 1 se ocupa de ese tema, de regular algunos aspectos, de complementar los convenios de Ginebra en algunos aspectos en cuanto el conflicto se desarrolle entre estados. Es decir, es un conflicto, una guerra internacional. Y el protocolo 2, también de la misma época, de agosto de 1977, es la regulación que de manera puntual, la aplicación o el desarrollo que se hizo de los convenios iniciales de Ginebra cuando el conflicto es de carácter armado interno, es decir, al interior de un país. Caso patético de lo que es la situación de Colombia, donde ha habido un enfrentamiento como consecuencia de las expresiones o el surgimiento de movimientos insurrectos que han propuesto el desarrollo de un conflicto bélico que el Estado ha tenido que atender en los mismos términos y se ha dado una guerra que no se puede fácilmente ocultar, que está sometida a las pautas de los convenios de Ginebra porque le es aplicable y por sobre todo al Estado colombiano. No quiere decir que a los insurrectos no les obliga igualmente al Estado colombiano, porque el Estado colombiano formó parte de los convenios de Ginebra desde un momento y formó parte de las conferencias que escribieron los protocolos adicionales de Ginebra y porque además el Estado colombiano ha vinculado al derecho interno esos instrumentos internacionales, es decir, forman parte de nuestra legislación. En relación con los 4 convenios adicionales, con los 4 convenios originales, para ubicar el tema al interior del derecho colombiano, digamos que Colombia vinculó los convenios de Ginebra de 1949, los 4 convenios, mediante la Ley Quinta de 1960. Los convenios se expiden en el año 49 y Colombia los vuelve ley de la República en 1960. Entendible que Colombia vive, ustedes lo saben por sus cursos de historia patria, en esos años 49 al 57, 58, un difícil proceso de inestabilidad política, entre otras cosas, un tiempo de mucho conflicto, de mucha violencia, de violencia desenfrenada, y no hubo tiempo, no hubo manera de que el Estado se ocupara. No había Congreso, el señor Ospina Pérez clausuró el Congreso, eso es lo que precipita en buena parte los hechos de la violencia en Colombia, y luego cuando el gobierno de don Laureano Gómez, que es un gobierno ahí interino, pues el Partido Liberal no participó de las elecciones al Congreso, luego era un Congreso un tanto ilegítimo, carente realmente de autoridad, porque no se eligieron sino solo conservadores, no ilegítimo por el hecho de que sean conservadores, no, hubiese sido igualmente ilegítimo si fuese solo de liberales, si los conservadores, como dijeron los liberales, en su momento no hay garantías para que participemos en esas elecciones al Congreso, razón por la cual se consideró que realmente no existía un Congreso legítimo, un Congreso que además como consecuencia del golpe de Estado del general Rojas Pinilla en el año 53, pues, no existe. Rojas da un golpe de Estado, él crea una Asamblea Nacional Constituyente, la famosa ANAC, y no hay Congreso. Entonces no hubo manera, solamente cuando ya se restablece, como se dice tradicionalmente, la institucionalidad en Colombia con el plebiscito de 1957 y se renuevan un poco
las dinámicas constitucionales, el país vuelve, entre comillas, a la normalidad. En 1960 el Congreso aboca el tema y mediante la Ley Quinta del 60 convierte o adopta para el derecho interno los convenios de Ginebra de 1949. Esos convenios los ratificó el Estado colombiano en noviembre de 1961 y entraron en vigor en Colombia, pues a partir de entonces, ya cuando Colombia hizo la ratificación debida. Ahora, con los protocolos adicionales de 1979, ambos están vinculados al derecho interno, pero por instrumentos o por actos jurídicos diferentes. El protocolo número 1 a los convenios de Ginebra, se habla de los convenios de Ginebra porque todos se tratan de manera integral. Son documentos que son específicos de acuerdo a la temática que di hace un instante, pero realmente se habla de todo de una manera integral porque todos finalmente tienen un contenido profundamente humanitario y son aplicables en algunas circunstancias, uno u otro instrumento en las distintas circunstancias del conflicto. El protocolo adicional a los convenios relativo a los conflictos internacionales fue aprobado por el Estado colombiano, ¿sí? Fue aprobado por el Estado colombiano en cuanto formó parte de la conferencia que expidió ese convenio y se vinculó al derecho interno por virtud de un mecanismo que no es muy común conocerlo, por virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de las normas transitorias que se expidieron como consecuencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente del 91 termina su proceso constituyente, expide la Constitución, se dispuso que para desarrollar inmediatamente algunas de las disposiciones constitucionales, y como no había Congreso y mientras se elegía un nuevo Congreso, se creó algo que se llamó el Congresito, un cuerpo extraordinario que se integró bajo unos criterios que en su momento se determinaron, y ese cuerpo expidió una serie de disposiciones y entre otras disposiciones expide lo que se denomina una codificación de normas transitorias, el artículo número 58 que dice autorízase al gobierno nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados al menos por una de las cámaras del Congreso. Y con fundamento en ese artículo 58 transitorio, consecuencia de la Constitución de 1991, el gobierno nacional, con fundamento en esa disposición, aprobó y vinculó al derecho interno mediante el decreto correspondiente, no fue ley, sino el decreto que expidió el gobierno con fundamento en ese artículo 58 transitorio, vinculó al ordenamiento jurídico interno esa disposición. Y como ya estábamos bajo el régimen de la Constitución del 91, se le hizo el control de constitucionalidad preventivo por parte de la Corte, y la Corte mediante sentencia 574 del año 1992 declaró la constitucionalidad del decreto 509 del año 96 por el cual el gobierno vinculó esa norma al derecho interno. Es decir, cumplió todos los procedimientos formales. Lo vinculó al derecho interno mediante un decreto con fuerza de ley, porque eso fue lo que dijo el constituyente en la norma transitoria número 58, y la Corte le hizo el control de constitucionalidad y rige en Colombia a partir del 7 de diciembre de 1978. Por fortuna, nosotros no somos una sociedad históricamente o con una, por lo menos en los últimos años, casi que en el último siglo, después de la guerra con el Perú, que fue una guerra ahí en Leticia, Amazonas, pues no hemos tenido conflictos internacionales. Quiera Dios que nunca los tengamos y que por consiguiente este convenio de Ginebra se nos quede allá para simplemente enmarcarlo. Profe, Pero el disculpe. protocolo adicional Profe, 2, sí, Profe, sí. discúlpeme. Me tiene la bondad y me repite la Corte mediante sentencia. La Corte, mediante sentencia 574 de 1992, declaró la constitucionalidad. Gracias, profe, listo. Ok. Bien. Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces, el segundo protocolo de los convenios de Ginebra, que como ya lo expresaba, se enfoca a la protección humanitaria de los conflictos armados internos, es decir, al interior del Estado, que ese sí tiene una gran trascendencia en Colombia,
que es objeto de aplicación, que rige plenamente en Colombia, Colombia lo vinculó al derecho interno mediante la ley 174 de 1994. Y la ley fue declarada exequible mediante la sentencia C-225 de 1995. Y Colombia cumplió con el trámite de ratificar, de expresar el acto de adhesión, y desde el 7 de diciembre de 1978, ya surtidos todos los trámites de ratificación de carácter internacional, el Convenio de Ginebra, el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, rige plenamente en Colombia y se aplica para el desarrollo de los conflictos internos que acontecen en Colombia. Luego es una norma que se tiene aplicación. Y aquí quiero igualmente hacer una breve referencia a una cita que la Constitución Nacional nuestra hace, y que entre otras cosas por estos días ha sido objeto de recordación, porque a propósito de la regulación o del uso de las facultades que el presidente de la República hace cuando decreta los estados de excepción, bien saben ustedes que los estados de excepción se pueden decretar en los casos de guerra exterior, en los casos de conmoción o perturbación del orden público interno, y en esta situación que estamos atravesando, los estados de emergencia. En este caso estamos atravesando un estado de emergencia económica. Pues bien, cuando el presidente hace uso de los estados de excepción, se convierte en legislador, lo saben ustedes. Y adquiere unas competencias, es como si fuera el Congreso, legisla, y sus decretos que son legislativos, así se denominan técnicamente, son leyes. Y si las ponemos en la pirámide de Kelsen, las tenemos que, a esos decretos legislativos, poner en el mismo peldaño o en la misma grada de las leyes que expide el Congreso. Por eso el lenguaje o la doctrina constitucional dice son decretos con fuerza de ley y su denominación técnica son decretos legislativos. Estas alusiones para decir que el artículo 214, numeral segundo de la Constitución, al regular cómo debe el gobierno ejercer las facultades de los estados de excepción, dice en la norma, en el numeral que invoco, no podrá suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Luego tiene un piso constitucional el derecho internacional humanitario que rige entre nosotros. No solamente por virtud de la vinculación que se ha hecho de esas normas al derecho interno, por virtud del fenómeno del bloque de constitucionalidad, si ustedes lo quieren también, sino porque vean que de manera por demás taxativa, el constituyente ha dicho que el gobierno está en la obligación, cuando hace uso de los estados de excepción, de respetar, no puede desconocer en lo más mínimo las normas del derecho internacional humanitario. Le dio piso constitucional al derecho internacional humanitario. Y no se trata, como dirían las abuelas, de que cada chuchero pondere sus agujas, pero vean ustedes, tenemos la suerte de que esta disciplina académica, no todas las disciplinas académicas jurídicas están citadas por el constituyente. Esta sí se dio el lujo de que de manera por demás expresa dijera que es objeto de respeto y que no puede en momento alguno, por difícil que sea la situación, pretender desconocerla el Estado colombiano o el gobierno colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, es el soporte jurídico, los antecedentes y el soporte jurídico, tanto en la normativa internacional como en el orden nacional, que tiene el derecho internacional humanitario. Bueno, ¿qué es una guerra o un conflicto armado? Creo que eso no tiene mayor dificultad en su comprensión. Son situaciones de confrontación, de enfrentamiento, por supuesto violento. Cuando hablamos de violento es que hay uso de instrumentos letales, de instrumentos mortales, que se suscita o se presenta entre naturalmente grupos armados que tienen una organización, ejércitos profesionales, por ejemplo, que son las fuerzas oficiales de los estados, o grupos insurrectos al interior de un estado que han logrado conformarse como un cuerpo disciplinado. Recuerden las condiciones de las que hablábamos en su oportunidad para tener el reconocimiento de beligerante, y esto es la condición de sujeto de derecho internacional. Y desde luego, hacen uso de las armas, provocan la guerra, conforman una guerra. Los enfrentamientos serán de carácter internacional, pues si es entre estados, si es interno, si el conflicto se da al interior de un estado o de una nación cualquiera. Eso lo comprendemos lamentablemente los colombianos porque nos ha tocado padecer
en buena parte de nuestra historia ese tipo de conflictos. Entonces, el derecho internacional humanitario supone que las partes en conflicto se someten a esas disposiciones, Y en tanto se someten, están obligadas a tomar todas las precauciones y las medidas necesarias para evitar omisiones, dicho desde la otra esquina, para no incurrir en violaciones al derecho internacional humanitario. Claro, si yo voy a atacar, debo saber si hay niños allá o no hay niños allá. Debo tener claro si el bien es objeto o no de un operativo militar a la luz del derecho internacional humanitario. Por eso decía hace un instante, lo de Bojayá es una infamia desde cualquier punto de vista. Y a la luz del derecho internacional humanitario, dentro de los tantos horrendos hechos de Bojayá, pues está ese de haber atacado un bien que no era objeto, no tenía por qué ser objeto de la contienda, máximo cuando allá no estaba refugiado ningún grupo militar en contienda. Estaba la población civil que no tenía donde más refugiarse. Les decimos, las partes deben tomar las medidas. ¿Las medidas para qué? Pues para garantizar, para promover, para respetar, para aplicar en toda su dimensión, en todo su contexto, el derecho internacional humanitario. Eso es lo que hace que la guerra sea racional, que la guerra es admisible en términos de racionalidad, ¿sí? Y cuando hablo de racionalidad es que tenga un elemento, un alto componente de humanidad, que es lo que pregona el derecho internacional humanitario. Y es racional y es humanitaria en cuanto respeta el concepto de la dignidad del ser humano. Por eso el derecho internacional humanitario no tolera las torturas, no tolera los sufrimientos, no tolera las acciones militares inútiles. Cuando digo inútiles o innecesarias, es aquellas prácticas que ya no son necesarias para someter al enemigo. Si ya lo capturé, si ya lo tengo amarrado, ¿para qué le pego? A título de ejemplo. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Ese es un acto de guerra? No, ese es un acto de humillación. Ese es un acto que va contra la dignidad del ser. Y eso en el capítulo o en el protocolo, en el convenio relativo al trato que se dará a los prisioneros de guerra, pues eso está proscrito. Eso está totalmente proscrito. Bien, aquí quiero hacer una precisión que es importante. Ya la he enunciado. El derecho internacional humanitario, en el caso de los conflictos internos, se aplica únicamente en cuanto se trate de un conflicto militar que tenga un cierto carácter de permanente y que se dé entre sectores militares organizados. No podemos pretender entonces que el derecho internacional humanitario se aplique en situaciones que no son conflictos armados. En ese orden de ideas, para disturbios o actos esporádicos de perturbación del orden público, de violencia, ¿sí? No podemos pretender que se apliquen ese tipo de práctica. Ahora, no estoy diciendo con esto, por favor, no se me entienda mal, que cuando la fuerza pública hace uso de las armas para controlar los actos de vandalaje, está persiguiendo unos ladrones, unos asesinos, o cuando el ESMAD sale a contrarrestar una acción de protesta de los movimientos estudiantiles, obreros, en fin, de quien ustedes quieran, pueda actuar de cualquier manera. No, tiene una limitación, por supuesto. El uso de las armas y del poder del Estado en los estados de derecho está regulado, por supuesto, ¿sí? Y se rige por los estatutos que son internos en ese orden de ideas, por las regulaciones que los estados han adoptado, que generalmente están fundadas en instrumentos internacionales. Y muchas de las prácticas que se hacen por las fuerzas de policía para controlar estos desmanes del orden público, que no son conflictos bélicos, sino protestas callejeras, pues están fundadas en las normas del derecho internacional humanitario, así taxativamente no obligue la aplicación de ese derecho internacional humanitario, porque partimos del supuesto de que en los estados de derecho el privilegio de las armas es del Estado y el Estado es el único que puede hacer uso de las armas, pero es un uso que está controlado y limitado. Controlado y limitado, no ilimitado, sino con límites, ¿sí? Porque estamos en un estado de derecho. Si el policía o el soldado pudiera utilizar el arma como bien tuviera, pues no estaríamos hablando de un estado de derecho, porque yo no tendría la garantía de que él no puede desenfundar el arma y hacer uso contra mí como bien tenga. Eso sería un estado, pues,
carente de cualquier tipo de derecho. Otro aspecto que quiero resaltar son algunas características que tienen las normas del derecho internacional humanitario. Son obligatorias, en primer lugar, por supuesto, su exigibilidad, su observación, su cumplimiento. El sometimiento a las normas del derecho internacional humanitario es, primero, en todo tiempo, desde que se dé el escenario del conflicto bélico. Mientras el conflicto bélico dure, la norma es aplicable, ¿sí? Y frente a las situaciones de conflicto armado, pues aplica digamos, en los términos y por igual a todas las partes. No es que para unas aplican unas, para otras otras, y hay prelación o hay más carga de cumplimientos de una parte, de otra no. Para todas son obligatorias por igual. Son imperativas ojo, en tanto que son normas reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional de los estados. ¿Sí? No admiten acuerdos o disposiciones en contrario. No podemos pactar. A título de ejemplo, por favor, a título de ejemplo, no podríamos pactar Colombia y Venezuela que nos vamos a ir a la guerra, que no vamos a practicar el derecho internacional humanitario. Eso no lo admite la comunidad internacional. Eso no es viable y no puede un Estado que sea parte, como Colombia o como Venezuela, que también lo es, de los convenios de Ginebra, hacer un pacto de esa naturaleza. Eso es pactar algo absolutamente ilícito, y lo ilícito pues no tiene eficacia ni validez jurídica de ningún orden. Entonces, en ese orden de ideas, pues son imperativas las cláusulas del derecho internacional humanitario. Y ustedes se preguntarán, ¿y a los grupos insurrectos que no han firmado ningún tratado y que precisamente se han rebelado, también les obliga? Les obliga, porque es que las normas del derecho internacional consuetudinario están por encima de lo que podemos llamar el derecho positivo, en estricto sentido, del derecho codificado. Son normas de esencia humanitaria, son normas vinculadas a unos conceptos de más elevado nivel que el meramente jurídico, que el hecho de que estén codificados. Y además porque son normas que nacen en la costumbre. Y la costumbre fue la primera fuente del derecho y, si se quiere, la primera fuente y la más valiosa del derecho internacional público. La gran mayoría de las normas internacionales contenidas en los convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales son normas fundadas en la costumbre. Lo que hizo Ginebra fue codificarlas. Por eso decía, hubo prácticas humanitarias a lo largo de los siglos. Sí, hubo prácticas humanitarias. Y aunque no había una norma expresa, las partes en conflicto entendían que había un mínimo de regulaciones para el desarrollo del conflicto. Entonces, por esa razón se estima, por el contenido profundamente humanitario, les obliga, hayan o no hayan suscrito los movimientos insurrectos. ¿Cuándo han suscrito? Cuando se declaran beligerantes, se entiende que aceptan la aplicación del derecho internacional humanitario. Pero así no tengan ese reconocimiento del desarrollo del conflicto, les obliga a someterse a ello, entre otras cosas porque una de las valoraciones que se hace para otorgarle el reconocimiento de beligerante no solamente son las condiciones, bueno, lo dijimos también en su momento, no solamente tener un espacio, tener una estructura, tener un dominio sobre una zona, sino que el conflicto lo desarrollen bajo las normatividades del derecho internacional humanitario. ¿Qué se propone el derecho? Pues ya lo dijimos, brindar protección, humanizar en cuanto sea posible todos los conflictos bélicos, brindar protección a las personas que son víctimas de las consecuencias de la guerra, limitar el uso y los métodos de la guerra tendientes a humanizarlos. Quiero de manera muy rápida referirme a algunas circunstancias que puntualmente, bueno, tiene unos principios el derecho internacional humanitario, desde luego, tiene unos principios que están fundados en presupuestos éticos, en valores humanos, en consideraciones filosófico-jurídicas que finalmente son los que inspiran y motivan, son la causa que expresan o que contienen la razón de ser de los instrumentos internacionales conocidos como Convenios de Ginebra o conocidos como Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué principios son comunes al derecho internacional humanitario? Y aquí se confunden con algunos principios de los derechos humanos. Aquí también es importante hacer una reflexión o un llamado de atención en ese sentido. Derecho internacional humanitario y derechos humanos son dos campos perfectamente distintos. Ahí el profesor Tomás, que entiendo que es un hombre versado en temas de derechos humanos, lo debe tener perfectamente claro.
Derecho internacional humanitario y derechos humanos son como hermanos jurídicos, son de la misma familia, tienen la misma sangre, en el fondo tienen la misma finalidad, en el fondo representan los mismos valores, pero regulan fenómenos y situaciones perfectamente distintas. Si ustedes lo quieren, acuño esa expresión de que son dos disciplinas jurídicas que son hermanas, casi que gemelas, casi que siameses, pero son independientes. Por eso tienen principios que son comunes a unos y a otros, ¿no? Por ejemplo, el principio de la inviolabilidad, de que el individuo tiene derecho a que se le respete la vida, que se le respete su integridad física y su moral, y todos los atributos en general que son inseparables de la persona humana. Eso es una definición que forma parte del concepto de inviolabilidad que tienen los derechos fundamentales, que son, son la positivización o la consagración jurídica de lo que llamamos los derechos humanos. Por eso es que se estipula por el derecho internacional humanitario, a título de ejemplo, que aquel soldado que cae en combate es inviolable. Está en el suelo y no puede disparar, no lo podemos rematar, para utilizar el lenguaje un tanto cruel popular en ese sentido. Ya está herido, ya quedó fuera de combate. Contra él no procede ninguna acción de carácter militar. El que se rinde, por ejemplo, me rindo. Ya. Los de mi generación, recordamos perfectamente que cuando salíamos de la escuela o del colegio nos agarrábamos a puños con los compañeros y la pelea duraba hasta que uno se rendía. No, manito, me rindo, ya. Terminaba la pelea y el otro respetaba. La rendición, eso es aquí una práctica de ese mismo tenor. Si la tropa se rinde, si el soldado se rinde, debe inmediatamente ser objeto de todo tratamiento humanitario. Entra el derecho internacional humanitario a protegerlo. En ese orden de ideas, en cuanto que la inviolabilidad de la vida es sagrada, no permite el derecho internacional humanitario que se prohíba que haya sobrevivientes, ¿no? Que a veces son prácticas de los grupos bandoleros salvajes, arrasen, no dejen nadie vivo. No, pero es que allá hay un poco de niños que ni entienden qué pasa, mátenlos a todos. Pues eso no es una práctica tolerada por el derecho internacional humanitario, por el contrario, es proscrita, es sancionada, es censurada toda orden de que no haya sobrevivientes, es objeto de censura. ¿Sí? O las amenazas, ¿sí? Contra la población civil, por ejemplo. O ustedes hacen o los matamos. O ustedes nos informan qué hace el enemigo o los matamos. O usted, ese tipo de prácticas, por supuesto. Las prácticas de la tortura, de los tratamientos crueles, brutales, para decirlo, los castigos de orden, bueno, físico y mental, ¿no? Todo tipo de tortura en ese orden, el tratamiento cruel o de inmigrante, desde luego, es proscrito por el derecho internacional humanitario. Aquí estoy simplificando, enunciando, porque el tiempo no nos da lugar a puntualizar, digamos ya de manera más detallada o cabal el tratamiento que se da a lo largo de los convenios de Ginebra. Los estoy resumiendo a grosso modo. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su honor. En consecuencia, se les debe respetar a sus familiares. Se les debe respetar sus convicciones de cualquier orden, ¿sí? Sus costumbres, porque eso forma parte de la identidad del ser. La identidad es un atributo que define la personalidad jurídica y por consiguiente el derecho internacional no tolera que se desfigure la persona mediante prácticas que le impidan o que le ofendan sus convicciones o sus costumbres. Por supuesto, si es humanitario, lo que busca el derecho es que toda persona pueda tener la asistencia. No tolera que la persona pueda ser privado de manera arbitraria de su propiedad. La guerra no es la legitimación de los abusos en materia de propiedad. La Constitución nuestra admite una expropiación momentánea de ciertos predios para efectos de la guerra. Pues por supuesto, la tropa necesita ubicarse allí en Palo Negro para enfrentar al enemigo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que el dueño del lote diga que sí, que pide 100 millones de dólares y que el gobierno apenas le ofrece 5 centavos y que el proceso de expropiación. No, pues mientras eso ocurre, han pasado 20 guerras, por supuesto. La guerra no da tiempo, la guerra no da premura, la guerra es una situación, por fortuna no nos ha tocado por lo menos directamente vivirla, porque eso sí es una situación totalmente diferente. Esta cuarentena nos impide salir a la calle. En la guerra no hay necesidad de decir que hay cuarentena. Hay del que salga. ¿A qué se expone?
No a que un virus ocasionalmente lo sorprenda, a que le den, como se dice popularmente, porque aquí sí el dicho costeño, guerra es guerra, ahí no hay nada que hacer. Entonces, pero digo, la guerra en relación con el derecho de propiedad no es que legitime el abuso del derecho de propiedad. La Constitución nuestra, digo, en el artículo 58, si mal no estoy, habla expresamente de la expropiación, digamos, por las eventualidades de la guerra, que puede ser momentánea. Y eso no excusa que haya que restituir el predio y eso no excusa que haya que pagar los perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En segundo término, un principio que informa el derecho internacional humanitario es el de la no discriminación. Es decir, las personas por virtud de su condición de raza, de sexo, de nacionalidad, de idioma, de clase social, de, bueno, de posición económica, fortuna, qué sé yo, por opinión política, por supuesto, Credo. filosófica o religiosa, credos religiosos, exactamente, Tomás, cualquier otro criterio análogo o afín, cualquier otra consideración de ese orden, no admite que haya discriminaciones. Por edad, este gobierno ha discriminado por edad, porque le ha dado a los mayores de 70 años un tratamiento, a mi juicio, discriminatorio. A mi juicio, discriminatorio. Porque es que uno no escoge llegar a los 70 años, a uno la vida lo lleva a los 70 años. No estoy hablando en causa propia, no se preocupen. Todavía me faltan algunos añitos para llegar allá. Pero por supuesto sí tengo una curiosidad intelectual jurídica por saber qué va a decir la Corte Constitucional cuando se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese decreto. Porque en mi modesto convencimiento o criterio jurídico, mucho me temo de que ahí puede haber, de buena fe, desde luego, de buena fe, pero puede haber un despropósito constitucional del gobierno al limitar a los mayores de 70 años a un confinamiento, en la práctica a una detención, ¿sí?, domiciliaria. ¿Y qué delito han cometido? Tener más de 70 años, ¿sí? No me parece que esa sea una circunstancia. El argumento de la debilidad no es un argumento que pueda generalizarse, de que son personas que por tener una cierta edad están en un estado de indefensión. Eso no es cierto. Entre otras cosas porque las estadísticas están demostrando que el mayor número de muertos por la pandemia es de personas que oscilan entre los 30 y 50 o 60 años, luego los mayores de 70 años no han tenido. Esa estadística no le soporta la argumentación. Esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre el particular. Pero volviendo al tema del derecho internacional humanitario, pues no admite que por razones de discriminación alguna no se le aplique o se le dé un tratamiento desigual a las personas, ¿sí? Ahora, claro, este también es un principio que desarrolla el tema del derecho a la igualdad. Pues ustedes saben que hay igualdad niveladora, igualdad diferencial. Pues si las personas están en una condición de desventaja frente a otros, pues para poderlas igualar hay que darles un tratamiento preferencial. Pero eso ya es un desarrollo humanitario del concepto de la igualdad. El principio de la seguridad, ¿sí?, que informa o dice que toda persona tiene derecho a que se le brinde seguridad. Y la seguridad no solamente es la protección como tal, sino primero, a mí no me pueden responsabilizar de lo que no he cometido en la guerra. Segundo, yo no puedo ser objeto de represalias, ¿sí? No hay castigos colectivos como tal. Salgan todos al patio que a todos les vamos a dar fuete. No. Ese tipo de prácticas no se pueden. El principio de la seguridad no lo permite y, por supuesto, soy objeto de todas las garantías procesales que no solamente me brinde el derecho interno, sino que los instrumentos internacionales tengan contemplados y, en general, que puedan inferirse de los principios fundamentales que informan o que están contenidos en los derechos humanos. En tanto, los derechos humanos reconocen, así expresamente no tengamos una norma que como tal lo admita, yo tengo una garantía de ese orden. El principio de la neutralidad, ¿sí? Y este es un principio que opera, y es el principio base de la Cruz Roja, entre otras cosas, el principio de la neutralidad. Porque eso, en primer lugar, es lo que le da credibilidad y lo que le permite jurídicamente tener el espacio para entrar al campo de batalla, ¿sí? El principio de la neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad? Que la asistencia humanitaria que se presta, que el papel del objeto, el papel o el objeto que tiene el derecho internacional humanitario no puede ser utilizado ni ninguno de sus mecanismos para favorecer a una cualquiera de las partes en conflicto.
ni puede utilizarse por una de las partes, tolerarse que una de las partes en conflicto lo utilice como tal. Era a lo que aludía hace un rato cuando decía la discusión que suscitó el uso de los emblemas de la Cruz Roja en algunas aeronaves que fueron a ese operativo de rescate de secuestrados. Es lo que se censura, por ejemplo, cuando grupos en combate se toman una ambulancia de la Cruz Roja o con signos de la Cruz Roja, señales, símbolos de la Cruz Roja, para pasar armas o para pasar, qué sé yo, soldados en combate, para movilizarse de un lugar a otro. Eso no es tolerado porque el principio de neutralidad no permite, y el principio de neutralidad no solamente está obligado a respetarlo quien presta la asistencia humanitaria, sino también las partes en conflicto, darle garantía a ese principio de neutralidad. Principios también propios del derecho internacional humanitario, ha dicho la doctrina, son los que se conocen bajo la denominación de ratione personae, es decir, ciertas limitaciones en razón a la persona. Yo decía hace un instante que para las personas hay unos tratos de carácter preferencial. Y entonces, en general, la población civil, las personas civiles, ¿quiénes son los civiles? Pues los que no son parte del conflicto militar, no tienen la condición de militares, gozan de protección especial y están, en principio, preservadas de la acción o del proceder de todo operativo de carácter militar. Voy a aquí, de manera rápida, permítanme, bueno, no sé qué lo hice, aquí está. Miren ustedes cómo el derecho internacional humanitario protege a las personas. Bueno, en materia de personas protege a hombres, por supuesto, mujeres, niños, ancianos, minusválidos, toda persona, en términos generales. A los combatientes fuera de combate. Y hay personas, a eso es a lo que quiero aludir, para las cuales los convenios de Ginebra han establecido una protección especial. En primer lugar, esa protección especial está encaminada a aquellas personas que por razón de su misión humanitaria hacen presencia en las zonas de conflicto o donde se desarrollan las hostilidades. No puede ninguno de los sectores atacar a las personas que están encargadas de la labor de asistencia humanitaria. Por eso el símbolo, el escudo, el chaleco que utiliza la Cruz Roja es un símbolo de respeto obligado. Y desde luego, para entrar al campo de batalla hay que tener los símbolos de identificación, porque si no, resulta válido para el enemigo el ataque. ¿Sí? Resulta válido el ataque. Cuando el enemigo no encuentra explicación de quién está en el campo de batalla, o mejor, cuando una de las partes en conflicto no encuentra explicación quién es el que está en el campo de batalla, parte del supuesto de que es enemigo, porque no lo reconoce, no lo identifica y le dispara. Eso es apenas válido en el desarrollo del conflicto militar. Entonces, por eso es que es obligatorio el uso de estos símbolos que dan la garantía de que no puede ser objeto de ese trato. En ese concepto, pues se incluyen obviamente los médicos, los enfermeros, los camilleros, los conductores de las ambulancias, en fin, todos los que tengan ese tipo de grado. Ahora, quería resaltar esto de manera especial, por razón del grado de vulnerabilidad o de indefensión, ¿sí? Tienen una protección especial los niños, las personas ancianas, quienes padecen algún tipo de incapacidad, las mujeres embarazadas y las madres de los niños de corta edad. Esas personas que están en esa condición tienen una protección especial del derecho internacional humanitario. No pueden, de manera alguna, ser afectadas porque, diríamos en términos un tanto jurídicos, tienen una protección reforzada por la condición especial que tienen. Mujer en estado de gravidez, mujer madre de un niño todavía, digamos, de corta edad, ¿cierto? Un anciano. ¿Qué puede hacer un anciano para salvarse si ya no puede ni correr? El minusválido, pues, por supuesto. Personas, por eso digo limitaciones en razón de las condiciones de la persona. Existen limitaciones que en el vocablo latino se denominan ratione loci, es decir, en razón del lugar. Ya me había referido a que hay ciertos bienes que no pueden ser objeto del operativo de la acción militar. Y entonces no se pueden atacar localidades que no estén defendidas. Eso lamentablemente es lo que más ocurre, ¿no? No hay policía ninguno, y entonces llegan y hacen y deshacen. Atacan, matan, masacran, ¿sí? Las arrasan.
las incendian, las destruyen, bueno, qué sé yo. Segundo, no se pueden dirigir actos de guerra, actos de hostilidad, dicen los protocolos de Ginebra, contra los edificios dedicados, primero, a las ciencias. No, nada tiene que ver la ciencia en el conflicto. Segundo, edificaciones de entidades de beneficencia. Ahí caben los hospitales, por supuesto, las clínicas, todos los que dan asistencia de carácter social. Los monumentos históricos a los que me refería hace un instante, las obras de arte, ¿sí? Las obras de arte. A veces es mejor respaldo tener 3 boteros o 4 obregones o 5 Picassos que tener un arsenal. Porque en términos de derecho internacional humanitario, pues esas obras de arte, en tanto no pueden ser atacadas, de alguna manera se pueden convertir en una especie de coraza o de escudo para evitar el ataque. Los lugares de culto religioso, cualquiera que sea el culto, porque aquí no hay discriminaciones, cualquiera que sea el culto, en tanto es un lugar de culto religioso, el entendido de la dimensión que tiene lo religioso, la espiritualidad en la condición del ser, pues obviamente eso es parte de su patrimonio y por consiguiente de su identificación, de su individualidad, el derecho lo protege y en tanto, digamos, forma parte en términos generales del patrimonio cultural de toda una sociedad en términos generales. Ahora también están ahí, ya lo decía, las instalaciones, las edificaciones que tienen como función la prestación de servicios públicos, ¿sí? En general las obras o las edificaciones, las construcciones, los predios que no tienen función, no tienen la característica de proporcionar ventajas de tipo militar o de ser centros de adecuación o de permanencia de las fuerzas en contienda, es decir, de los ejércitos. Por eso los cuarteles sí es válido un ataque en guerra contra los cuarteles. Limitaciones por ratione condition, dirían los latinos romanos, por razón de las condiciones. Entonces se prohíben, también me refería hace un instante, armas y métodos de guerra que puedan causar sufrimientos o pérdidas inútiles o dolores excesivos o innecesarios. ¿Sí? En ese orden de ideas no puede haber ataques indiscriminados. Ojo con esto. Eso es uno de los mayores defectos que tenemos nosotros en las guerras. Antes de lanzar el ataque, la tropa debe pensar a quiénes va a cobijar la acción militar. Entren al pueblo y disparen a la loca. ¿Sí? Maten a todo el que se mueva. No. Ese tipo de ataques indiscriminados los proscribe el derecho internacional humanitario. Prohibidas las armas y los métodos, decíamos hace un instante, que causen daños excesivos e innecesarios, por sobre todo. Que causen daños excesivos e innecesarios. ¿Sí? Entonces, no se legitima desde ningún punto de vista un bombardeo a un grupo de pobladores totalmente desarmados o inermes y todavía que no son parte en el conflicto. Se debe respetar las condiciones del medio ambiente natural, es decir, los valores que informan la naturaleza. La guerra se desarrolla también dentro de un marco ecológico, porque la naturaleza es un patrimonio de la humanidad y no se tolera que se destruya como consecuencia de la guerra. Y dice por ahí una norma del derecho internacional humanitario, todos aquellos actos que tengan o que se funden en acciones de perfidia, de engaño o hasta cierto punto de trampa. Otra cosa distinta es el diseño de un inteligente de un operativo militar, por supuesto. Para eso hay profesionales del arte de la guerra, ¿sí? Pero eso es distinto a romper el principio de que no se pueda de que la guerra se pueda desarrollar mediante procedimientos engañosos como este que citaba, de hacerle creer al enemigo, venga y firmamos la paz, y llega el enemigo a firmar la paz y lo que hace es que le han tendido una celada y lo masacra. Es un principio que hasta entre los mafiosos se respetan, ¿no? Cuando se reúnen para celebrar sus negocios, a pesar de todas las diferencias que tengan, se respetan ese principio porque es grave que resulta la vulneración de ese principio del derecho en términos generales. Bueno,
yo diría que mucho más podríamos hablar del derecho internacional humanitario. Lamentablemente no se nos da el tiempo, las condiciones para ello. Guardaremos las convenciones de Ginebra para otra oportunidad. Y permítanme en estos minutos que nos quedan hacer una muy breve referencia a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué me parece prudente o conveniente, justo y saludable, como dice el cura en la misa, hablar del tema de la Corte Penal Internacional? Porque la Corte Penal Internacional, de alguna manera, es un complemento del derecho internacional humanitario, en la medida en que la Corte Penal Internacional juzga los delitos que se cometen en las guerras. En ese orden de ideas es que vale la pena hacer una cita muy rápida a la Corte Penal Internacional. Le ruego tomar detalle de algunas de las características que voy a enunciar en relación con la Corte Penal Internacional. Primero, la Corte Penal Internacional es distinta a la Corte Internacional de Justicia. Son dos cuerpos diferentes. Son dos tribunales distintos. ¿Sí? Cada cual tiene su propio estatuto. Acuérdense que estatuto llamamos los tratados internacionales por los cuales se crean cuerpos u organismos con jurisdicción. La Corte Internacional de Justicia tiene su propio estatuto y la Corte Penal Internacional tiene un estatuto que se denomina el Estatuto de Roma, porque es en Roma, en donde se expide, la comunidad internacional expide el instrumento por el cual se crea la Corte Penal Internacional. Entonces son dos cuerpos distintos. Pero además hay algunas diferencias todavía mayores. La Corte Internacional de Justicia es un organismo dependiente, valga decir, forma parte de Naciones Unidas. Es uno de los 6 grandes organismos de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional no forma parte de Naciones Unidas. Es un cuerpo autónomo. Es un cuerpo jurisdiccional autónomo que no está vinculado a Naciones Unidas. Desde luego, de alguna manera trabaja, digamos, en sintonía, armonizado con Naciones Unidas. Naciones Unidas ayudó a promover dentro de la comunidad internacional la idea de crear esta Corte Penal Internacional, que nace también un poco sobre las mismas reflexiones que se hicieron en la posguerra. ¿Cómo es posible que en la guerra queden tantos hechos impunes, ¿no? Y fíjense ustedes que las experiencias de Nuremberg, de los juicios de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Tokio, los juicios, bueno, otros tribunales que han existido, los tribunales de Ruanda, por ejemplo, que han existido, pues han sido tribunales post-conflicto, ¿sí? Que se han creado para juzgar los hechos cometidos en esos conflictos, pero que en ese sentido han sido objeto de algún cuestionamiento. Parte de los argumentos de quienes participaron en el proceso de Nuremberg en condición de procesados, de juzgados, pues era ese. ¿Cómo se puede crear, después de que se dieron los hechos, un tribunal para que nos juzgue? Si el tribunal por principio o el juez por principio debe ser anterior a la comisión del hecho delictivo. Entonces, ese fue de alguna manera parte del cuestionamiento. Pero no tanto eso, sino que la comunidad advirtió que tantos crímenes de guerra quedaban impunes, se diluían con el tiempo. Entonces, no queremos un organismo que haga efectivo realmente esos juicios en los crímenes de guerra. En esa medida es complemento del derecho internacional humanitario. Ahora, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia suelen confundirse, bueno, porque no tenemos clara la existencia de esos dos cuerpos, hoy la he precisado, son dos entes diferentes, pero también se confunde porque ambas sí coinciden en la sede, ambas tienen sede en La Haya, allá en los Países Bajos, una ciudad muy importante. La Haya y Ginebra son tal vez las ciudades, y Zúrich también, son digamos como los escenarios en donde las instituciones internacionales tienen como mayor arraigo para efecto de las sedes, ¿no? Y entonces La Haya, allá están tanto la Corte Internacional como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es consecuencia, decía hace un instante, del Tratado de Roma. Es el Tratado de Roma el que la crea, pero el tratado define que cuando la Corte entre a operar, es decir, cuando ya se hayan aprobado, ratificado y cumplido todas las solemnidades del derecho internacional y pueda entrar a actuar el cuerpo, la sede se ubique en La Haya y así ha venido operando. Colombia admitió la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Colombia formó parte de la conferencia que aprobó el Estatuto de Roma y Colombia
aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y aquí decía que Colombia tiene, entre otras cosas, algún papel un tanto destacado en esa medida, porque Colombia fue el 7º país del mundo en ratificar la Corte Penal Internacional, es decir, se apresuró Colombia, ¿sí? Desde luego, ustedes ya seguramente intuyen por qué razón. Y Colombia fue, si no me falla la memoria, el primer país en Latinoamérica que aprobó su adhesión a la Corte Penal Internacional. Y la causa es apenas obvia. El conflicto interno en Colombia obligaba a que el Estado tuviese necesidad de que existiera un órgano de esa naturaleza para que en una eventualidad pudiera juzgar el sinnúmero de delitos que en ese orden se han cometido en el desarrollo de los conflictos bélicos en Colombia, particularmente cuando las FARC, las distintas FARC, las antiguas FARC, como ejército formalmente organizado, como grupo insurrecto, protagonizó un sinnúmero digamos, de actos que bien pudiesen encasillar dentro del derecho internacional humanitario. Entonces tiene como esas características. Hoy en día creo que más o menos, estamos hablando como aproximadamente unos 130 estados ya se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, como siempre, no se somete a nada. Estados Unidos no forma parte, Estados Unidos no se somete a la jurisdicción ni de la Corte Penal Internacional, ni a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ni se somete a ninguna jurisdicción. La prepotencia de los Estados Unidos y el control que tiene en el Consejo de Seguridad de la ONU, en cuanto es uno de los 5 países que por derecho propio tienen carácter permanente y tienen derecho al veto a las decisiones que se aprueben en materia de seguridad, pues no, dice que para qué forma parte de los tratados internacionales, ¿sí? No se va a someter, no va a cumplir, pues, no se vincula nunca a este tipo de instrumentos internacionales. Ustedes ven que Estados Unidos no forma parte de esto. Un aspecto que quiero precisar, por favor, ténganlo claro, es la diferencia de jurisdicción o de objeto jurisdiccional que tiene la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Me explico. La Corte Internacional de Justicia resuelve los conflictos que se presenten entre los estados. Por eso resuelve los conflictos que se suscitan, por ejemplo, por el desarrollo de un tratado internacional. En general, de los conflictos que puedan suscitarse entre los estados. Los conflictos limítrofes, Colombia y Nicaragua, por ejemplo, en fin, todo tipo de conflicto entre los estados. Ojo, la Corte Internacional de Justicia aplica justicia a los estados. La Corte Penal Internacional aplica justicia a las personas, no a los estados. Al banquillo no se sentó Alemania en el juicio de Nuremberg, aceptando que cumplió en su momento el papel de lo que hoy ejecuta o realiza la Corte Penal Internacional. En Nuremberg se sentaron las personas que a juicio del tribunal cometieron delitos o crímenes de guerra. Y allí se juzgaron en un debate por lo demás muy interesante que trascendió al campo de la filosofía del derecho, el debate entre los justnaturalistas y los justpositivistas. Sí. En Nuremberg se sentaron y se juzgaron, son personas, y la Corte Penal Internacional, la jurisdicción penal se ejerce sobre personas, y en ese orden de ideas la Corte Penal Internacional la ejerce también es sobre personas. En gracia de discusión, no va a llamar la Corte Penal Internacional al Estado colombiano a que responda. Lo llamará la Corte Internacional de Justicia que responda por el incumplimiento de un tratado, pero la Corte Penal Internacional, por hechos delictivos, no podrá llamar al Estado. Llamará a, qué sé yo, bueno, a un expresidente, a un presidente, al que ustedes quieran. Sí. A quien la condición de responsable de los sucesos que tienen las características de delitos de guerra. Entonces tiene esa característica, en eso quiero ser suficientemente claro y preciso para que tengamos
luz más que meridiana frente a qué se ocupa una y otra institución. La Corte Penal, como todos los organismos, tiene una estructura burocrática, pues tiene salas, está dividida en 4 salas, tiene secretaría, tiene 18 magistrados, tiene un sistema de elección, cada sala tiene una función, 50.000 secretarias, 50.000 asesores. Bueno, la JEP es poquito al lado de lo que la Corte Penal Internacional tiene, pero es apenas necesario. Digamos que se requiere de una infraestructura de carácter burocrático. Quiero rápidamente, para terminar la charla de hoy, con ello creo que el semestre, referirme a algunos de los delitos que son objeto del conocimiento por parte de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, el delito de genocidio. Genocidio. ¿En qué consiste el delito de genocidio? Pues por el delito de genocidio se entiende toda aquella acción que destruya o que sea encaminada, tendiente, tenga la intención de destruir, este es el elemento rector, de destruir en todo o en parte a un grupo humano, pero por razón de su condición étnica, por razón racial, por razones de carácter religioso, de carácter político, de carácter físico, es decir, por cualquiera de una de estas razones, en tanto la acción exterminadora se dirige es por esa razón específica, estamos frente al delito de genocidio. Los matamos por el hecho de que son nacionales de tal país. Discriminaciones de ese orden. Los matamos por el hecho de que son de cierta raza. Palabra más, palabra menos, las acciones de los alemanes frente a los judíos. ¿Sí? Por ser de raza, por considerar los judíos que los arios eran la raza dominante y por considerar que los judíos como raza eran un mal para la humanidad, los exterminan. Por razones religiosas, vamos a exterminar a los chiitas, a los no sé qué, exterminemos a los protestantes, exterminemos a los musulmanes, por el hecho de serlo como tal, exterminar al grupo humano por ese elemento característico, eso es lo que se denomina genocidio, el exterminio de un grupo por una razón que asiste a ese grupo, que lo identifica y se pretende el exterminio de ese grupo en tanto simboliza o representa o una expresión étnica o una expresión nacional o un valor de carácter religioso, que sé yo, una condición de este orden o de esta naturaleza, ¿cierto? Para las proporciones, como si dijéramos, vamos a eliminar, a exterminar a todos los que son hinchas del Atlético Nacional o del América de Cali, o por supuesto, sí los hay, sí quedan todavía. ¿Sí? Eso sería un exabrupto, guardadas proporciones, digo, una especie de genocidio, porque los estamos matando es porque son de ese grupo, no por otras razones, porque son de ese grupo, y eso es lo que caracteriza, decía hace un instante, ese elemento o el núcleo rector de lo que llamamos el delito de genocidio. En segundo lugar, lo que se distingue o se identifica en el derecho internacional humanitario como los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Todas estas conductas delictivas, en tanto todas son crímenes, pues tienen elementos que son comunes, son algunas características que permiten diferenciarlos. Entonces, ¿qué se incluye dentro de los crímenes de lesa humanidad? Todos los actos, todos los ataques de una manera sistemática, organizados, dirigidos contra cualquier población civil, con el conocimiento del ataque. Aquí el ataque no se produce porque sean protestantes, religiosos, porque sean rojos o azules, o porque sean de uno u otro grupo, partido, qué sé yo, no. Aquí el ataque no va dirigido contra el grupo por el hecho de un grupo, sino el ataque va dirigido contra el grupo con un carácter indiscriminado, contra cualquier población civil, ¿sí? El exterminio del grupo, el exterminio del grupo. Someter a la esclavitud a quienes convierten en prisioneros de guerra. Sabe que la esclavitud es una práctica hoy en día abominada por el derecho universal. Es un principio del jus cogens, un término del derecho de los tratados que no admite que contra ciertos principios se puedan celebrar tratados de carácter internacional. Por supuesto, son crímenes de lesa humanidad todos ese tipo de exterminios, de asesinatos. La orden de arrasar es un crimen de lesa humanidad.
que no quede nadie vivo. La paz de los sepulcros, pues, de qué hablan los poetas. Eso es un delito de lesa humanidad. ¿Sí? El encarcelamiento en términos de tortura, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, todo eso que se discute en Colombia todavía, ¿sí? La esterilización forzada, práctica de los alemanes, ¿sí? Bueno, cualquier otra forma, digamos, de violencia de ese orden se asimila a crímenes de lesa humanidad. Hay que decir aquí, a propósito de las protecciones que tiene la mujer en términos generales, el bien jurídico, el valor espiritual y la consideración de la mujer por razón de su sexo impone que contra ella no puede haber el más mínimo atropello. Así lo consagra el derecho internacional humanitario en términos de ataque a sus condiciones y a sus derechos de libertad y de honor sexual. Por manera que todas esas violaciones colectivas, ¿no? Los secuestros a las niñas en África para violar a las niñas de 13, 14 años, pues por supuesto todos esos son crímenes de lesa humanidad. Y están también lo que se denominan o se definen como los crímenes de guerra. Algunas conductas que como tal están señaladas de manera expresa en los convenios de Ginebra. Son conductas que en términos generales, lo advertí hace un instante, pues tienen elementos, tienen un hilo común, todas finalmente contienen sangre, pero son conductas que se dan con unas características o con unas particularidades muy puntuales. De manera que, y hay otras conductas, por supuesto, que constituyen el campo de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero como no quiero incurrir en el delito de lesa humanidad contra el grupo, de seguir extendiendo ya más fuera del término pactado, esta clase, pues, le pregunto al grupo si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta o, por el contrario, todo queda perfectamente claro. No quería terminar el desarrollo de la asignatura sin hacer al menos una muy breve referencia a estos conceptos que me parecen fundamentales, necesarios, son además de casi que de obligado conocimiento en una sociedad tan conflictiva como la que nos ha correspondido vivir. Y ojalá hagamos de este derecho internacional humanitario parte de nuestras preocupaciones jurídicas y parte de nuestras prácticas de carácter jurídico. Eso, el derecho internacional humanitario, en cuanto se acata y nos sometemos a él, habla bien de una sociedad, habla en términos altruistas de una sociedad que no puede impedir la guerra, pero que la desarrolla bajo presupuestos de contenido profundamente humanitario. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, pues Profe, muchísimas gracias. damos por Estaba muy clausurado emocionado. el semestre. Y Gracias. permítanme dos expresiones. La primera, para recordar que la evaluación está fijada para de hoy en 8 días, de acuerdo a lo que me expresaron la semana pasada, es decir, el sábado 30 de mayo a las 5:45 de la tarde se habilita la plataforma para que ustedes respondan el temario que ahí consigno y den curso a los ejercicios que allí están programados. Ahí se les indica el término de duración que tiene la evaluación e incluye todo lo que vimos en el semestre hasta el día 23 de mayo a las 7:20 de la noche, es decir, este tema forma parte también de esa evaluación. Lo segundo, mis queridos jóvenes, compañeros y amigos, pues es expresarles de verdad con todo mi sentimiento, la gratitud por haber sido ustedes mis juiciosos estudiantes y por haber participado con dedicación, por haberse comprometido en la superación de las adversidades que nos perturbaron el desarrollo normal del semestre, pero lo hemos afrontado y creo que al final podemos decir que hay un balance un tanto exitoso en medio de las tempestades y las dificultades que nos ha tocado vivir. A ustedes mi gratitud por ese hecho y por supuesto mi gratitud y afecto muy especial por haberme honrado al permitirme fungir como docente en este tema, por compartir con ustedes estos espacios académicos, quiera la vida, quiera Dios y quiera la institución, que podamos en este futuro inmediato seguir compartiendo estos espacios académicos o por lo menos seguir compartiendo los encuentros ocasionales que la vida nos regale y nos permita. Un abrazo para todos, inmensa gratitud y feliz noche para todo el grupo. Gracias, profe. Doctor, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Bueno, bien. Muchísimas gracias. No, Dios me a lo ustedes bendiga. todo muy gentil de igual manera. Gracias, Entonces, doctor. Dios me lo bendiga, doctor. Dios me lo bendiga mucho.
muy amables. Igualmente para ustedes, mil bendiciones. Y a descansar, creo que es más que merecido. Y prepararnos para la batalla de las evaluaciones que vienen a partir de la semana entrante. Muchas gracias, Muchos doctor. éxitos y de nuevo un abrazo para todos. Feliz noche. Chao. Gracias, doctor. Chao, doctor. Muchas gracias. Adiós, adiós.